La institución de la apertura de la sucesión. El Código Civil trata de la apertura de la sucesión en el artículo 955 situado en el título primero del libro 3, intitulado como Definiciones y Reglas Generales y en específico la trata en el título séptimo del libro 3 intitulado como de la apertura de la sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario. A partir de esta reglamentación de la apertura de la sucesión la podemos definir por el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad, momento en que se produce la apertura de la sucesión conforme lo dispone el 955 en lo pertinente a la sucesión en los bienes de una persona se abre en el momento de su muerte. Artículo 955. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvos los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. Si se trata de una muerte presunta, la sucesión se va a abrir al momento de dictarse el decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido, art. 90 Código Civil. Artículo 84. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la participación en los gananciales, según cual hubiera habido con el desaparecido, se procederá a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno, y se dará posesión provisoria a los herederos presuntivos. No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el libro 3, título de la apertura de la sucesión. Artículo 90. Si durante la posesión provisoria no reapareciere el desaparecido, o no se tuviere noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva cesan las restricciones impuestas por el artículo 88. Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de posesión definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas generales. Si la sucesión se abre al fallecer el causante es importante entonces la prueba de la muerte. Se deberá probar la muerte y el momento en que se produjo. El medio de probar la muerte es el siguiente. A. Por muerte natural, se prueba ordinariamente por medio de la partida de defunción, se realiza en el registro civil donde se exige un certificado de defunción emitido por un médico, que contenga una serie de indicaciones. En base a ese certificado el registro civil inscribe la muerte en el libro de defunciones dando partida a los certificados de defunción y todo. B. Comprobación judicial de muerte, en este caso, la muerte también se acredita mediante la partida de defunción y para que esta partida se pueda otorgar, es necesario que se inscriba en el libro de defunciones del registro civil la muerte, posterior a que se encuentre ejecutoriada y publicada en un extracto del diario oficial la resolución que declaró judicialmente la muerte de una persona. C. Muerte presunta, en este caso también se prueba la muerte. Para que el registro civil pueda emitir, se debe inscribir la defunción, y ello se hace con el solo mérito de la sentencia ejecutoriada que declaró la presunción de muerte de una persona desaparecida. Importancia de determinar el momento preciso del fallecimiento del causante. Fallecido el causante tiene lugar una serie de instituciones jurídicas. En este momento se produce la apertura de la sucesión y opera la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir la herencia. Por ello es de vital importancia determinar el momento preciso en el que falleció el causante, por ello los certificados de defunción llevan la hora de muerte, pues al momento de morir se abre la sucesión. En razón de esto, existen 5 aspectos por lo que es importante determinar el momento preciso de la muerte del causante. El asignatario sea este heredero o legatario deberá ser capaz y digno de suceder al momento del fallecimiento del causante. La validez de las disposiciones testamentarias se mide o se determina aplicando la ley vigente al momento del fallecimiento del causante, así se desprende de los artículos 18 y 19 de la Ley sobre efecto retroactivo de las leyes. Los efectos de la aceptación o repudiación de una asignación se retrotraen al momento del fallecimiento del causante conforme lo dispone el artículo 1239 del CC. Fallecido el causante pueden celebrarse válidamente pactos sobre las sucesiones, como por ejemplo la sucesión por derechos hereditarios o una sucesión de derechos sobre bienes de la herencia, entre otros. Nace la división hereditaria. Puede ocurrir que al fallecer el causante haya pluralidad de herederos, y por el solo ministerio de la ley se forma una comunidad hereditaria sobre los bienes de la herencia, es decir, se forma un estado de indivisión entre los herederos.
En el artículo 1317 puso la imprescriptibilidad de la acción de partición de bienes, o sea, la partición siempre puede pedirse a menos que se haya pactado la indivisión entre los herederos, la que solo puede ser por 5 años, pudiendo renovarse. Si en el marco de una partición de bienes, uno de los herederos se adjudica un bien determinado de la herencia en virtud del artículo 1344, esa adjudicación opera con efecto retroactivo a la fecha del fallecimiento del causante. La situación de los comurientes, ese caso de acuerdo el artículo 79 se considera que ambas personas fallecieron al mismo tiempo sin que se pueda determinar quién falleció primero que la otra. A partir de esas presunciones se puede determinar quién fallece primero y esa determinación el artículo 79 tiene una importancia vital de la cual se hizo cargo el artículo 958 del Código Civil. Si dos o más personas llamadas a sucederse la una a la otra se hallan en el caso del artículo 79 sin que se pueda determinar el orden en el que fallecieron, no habrá entre ellas la sucesión por causa de muerte, pero si se logra determinar quién falleció primero sí habrá sucesión por causa de muerte. Los artículos 79 y 958 requieren de comentarios especiales. 1. El 79 señala acontecimientos que pueden producir la muerte de dos personas en un mismo tiempo, pero se ha entendido por la doctrina que esos son meramente ejemplos y que no es una enumeración taxativa, pudiendo perfectamente otros acontecimientos producir la misma muerte. La norma del 79 es de aplicación general, por tanto se aplica también a todos aquellos casos en que por cualquier circunstancia o causa fallecen dos o más personas sin que se pueda determinar el orden en el murieron. Así por ejemplo puede haber comurientes si uno muere en Arica y el otro en Magallanes. Se discute la naturaleza jurídica del 79. En primer lugar se sostiene que se trata de una presunción simplemente legal, por tanto admite prueba contraria y se desvirtúa, probándose el orden en el que fallecen las personas. B. La segunda postura considera que simplemente es la aplicación del principio general de quien sostiene de adquirir un derecho tiene que probar las circunstancias de ese derecho, se debe probar en el orden que falleció el causante. C. La tercera postura sostiene que en realidad el 79 y 958 es meramente una norma procesal, y que vendrían a dar solución a problemas que pudieran presentarse con la carga de la prueba, y que no tendrían ninguna oportunidad más que meramente procesal.